Destruí mi familia por un amante de oficina. Me llamo Andrea y tengo 39 años. Si alguien hubiera mirado mi vida desde fuera antes de que todo se viniera abajo, seguramente habría pensado que lo tenía todo: una casa bonita en las afueras de la ciudad, un marido estable y trabajador, una hija brillante y un empleo que me hacía sentir útil y valorada. Parecía el retrato perfecto de una vida plena, pero aprendí tarde que la perfección puede ser la máscara más peligrosa de una existencia vacía. Yo no siempre fui así. Hubo un tiempo en que era distinta, soñadora, impulsiva, con esa energía ingenua de los 20 cuando crees que el mundo puede estar a tus pies si lo deseas con fuerza. Crecí en una familia modesta, con una madre que se desvivía por darnos lo poco que tenía y un padre ausente, demasiado ocupado con sus propios problemas como para ser un verdadero ejemplo. Tal vez por eso, desde muy joven me juré a mí misma que nunca dependería de nadie. Quería tener mi propio dinero, mi propio techo y una vida estable. Esa idea me acompañó en cada decisión: estudiar administración de empresas, trabajar mientras cursaba la universidad, evitar distracciones y poco a poco levantar una seguridad que nadie pudiera arrebatarme. Lo que olvidé fue algo sencillo: el corazón no entiende de planes ni de estrategias. Por fuera era la chica responsable y organizada, por dentro, solo anhelaba sentirme vista, realmente amada. Nunca me gustó llamar la atención, aunque en el fondo deseaba con todas mis fuerzas que alguien lo hiciera. Y cuando conocí a Javier, esa necesidad casi infantil se transformó en una certeza. Antes de él, pasé años en soledad y trabajo, noches interminables frente a un computador viejo, cuentas que no alcanzaban ni un cansancio que se volvía rutina. No era fácil impresionarme. Estaba acostumbrada a resolver las cosas sola. Quizá por eso, cuando apareció alguien con palabras tranquilas, sin pretensiones, bajé la guardia sin sospechar que esa vulnerabilidad sería, años más tarde, el inicio de mi propia ruina. No me considero una mala persona, aunque cometí el peor error: traicionar el amor que alguna vez me salvó. Contar esta historia me duele, pero necesito hacerlo. Es la única manera de recordar, paso a paso, cómo se construyó aquello que yo misma terminé destruyendo. Tenía 22 años cuando conocí a Javier. Trabajaba como asistente contable en una pequeña empresa en el centro de la ciudad. El empleo era monótono, pero seguro. Él tenía 3 años más que yo y trabajaba en el área de finanzas. No era el hombre más guapo ni el más extrovertido, pero había en su manera de estar en el mundo algo que contrastaba con todo lo que conocía. Era sereno, atento, y cuando hablaba contigo, lo hacía con una concentración tan sincera que te hacía sentir única. Recuerdo con nitidez el primer día que intercambiamos palabras. Fue en una reunión semanal. Yo llegué corriendo, con los papeles en desorden, buscando un asiento libre. Terminé sentándome junto a él. Tranquila, me susurró con media sonrisa: todos tenemos un lunes complicado de vez en cuando. Sin saberlo, en ese instante se sembró algo. No fue un flechazo inmediato ni una atracción arrolladora. Era más bien la sensación de estar frente a alguien en quien podías confiar, alguien que no necesitaba alzar la voz para hacerse notar. Los días siguientes comenzamos a coincidir en la cafetería, en los pasillos, a la salida del trabajo. A veces intercambiábamos un par de frases, otras solo una mirada cómplice entre el caos de la oficina. Hasta que un viernes, cuando la mayoría se marchaba temprano, Javier se acercó a mi escritorio. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó con esa calma suya que no sabía si era timidez o seguridad. Lo de siempre, respondí riendo. Llegar a casa, cenar algo rápido y dormir. Entonces déjame invitarte a un café antes de que te venza el sueño, propuso sin titubeos. Ese café terminó convirtiéndose en una cita improvisada. Fuimos a una cafetería pequeña al final de la calle, con luces cálidas y olor a pan recién horneado. Hablamos durante horas de cosas sencillas: la rutina, nuestras familias, los libros, lo insoportable del tráfico. Cuando nos despedimos me di cuenta de que había sonreído toda la tarde, y eso no era común en mí. Los días siguientes, esos descansos compartidos se volvieron costumbre. A veces conversábamos sobre sueños, otras simplemente compartíamos silencios cómodos. Y en uno de esos silencios, mientras caminábamos bajo una llovizna ligera, me tomó de la mano. Fue un gesto pequeño, pero tan sincero que me desarmó. Desde ese momento, todo comenzó a fluir con naturalidad. Javier era de esos hombres que no prometían el cielo, pero cumplían lo que decían. Si afirmaba que llamaría, lo hacía. Si quedaba en verme, estaba allí. No era un amante de grandes declaraciones, pero su presencia constante me daba una seguridad que nunca había sentido. Mis amigas me advertían: es demasiado serio, Andrea, te vas a aburrir. Pero yo lo veía diferente. Con él podía respirar, no tenía que fingir nada ni demostrar mi valor a cada instante. Me aceptaba con mis miedos, mis inseguridades y mi obsesión por tenerlo todo bajo control. Cuando finalmente me dijo que me amaba, no fue en una cena romántica ni en una fecha especial. Fue un martes cualquiera, después de ayudarme a cargar unas cajas en mi departamento. Yo me quejaba del cansancio, y él, sonriendo, me dijo simplemente: te amo, Andrea. Así, agotada y de mal humor, supe que era verdad. Pasaron los meses y nuestra relación se consolidó. Salíamos, viajábamos de vez en cuando, compartíamos rutinas. Nada extraordinario, pero lleno de significado. Javier fue el primer hombre que me enseñó que el amor podía ser estabilidad, no solo vértigo. En aquel entonces no podía imaginarlo, pero esa misma estabilidad que tanto admiraba sería, con los años, lo que yo misma comenzaría a extrañar cuando la rutina
El cansancio y las exigencias de la vida adulta ocuparan el lugar del fuego inicial. Con Javier todo se fue dando de manera tan natural que parecía inevitable. No hubo un momento exacto en que empezamos a ser novios. Simplemente, un día nos dimos cuenta de que nuestras rutinas ya estaban entrelazadas. Él conocía mis silencios de los lunes, mis hábitos con el café, mis manías de llegar temprano. Yo, en cambio, sabía cuando estaba estresado, cuando se sentía orgulloso de sí mismo o cuando solo necesitaba compañía sin pedirla. Nuestra conexión no fue un incendio repentino, sino una llama constante. No deslumbraba, pero daba calor. Antes había salido con hombres que me provocaban mariposas en el estómago, vértigo, deseo incontrolable, pero nada de eso había durado. Con Javier, lo que sentía era más profundo, era como volver a casa. Los fines de semana paseábamos por parques, cocinábamos juntos en mi pequeño apartamento, escuchábamos música que él elegía y que yo no conocía. Cantaba mientras cocinaba como si no le importara que lo observara. Después de cenar, a veces se quedaba arreglando pequeños desperfectos, una lámpara, un enchufe suelto, un estante que yo llevaba semanas posponiendo. No lo hacía para impresionarme, sino porque quería cuidar de mi espacio, y sin darse cuenta, también estaba construyendo el suyo conmigo dentro. Me enamoré de esa forma silenciosa en la que me daba seguridad, de cómo me escuchaba sin intentar dar soluciones a todo, de cómo siempre tenía una palabra tranquila cuando yo me ahogaba en el trabajo. Tenía una paciencia firme, no pasiva, como un muro al que puedes recargarte cuando todo amenaza con derrumbarse. A los 2 años de relación decidimos mudarnos juntos. No fue una decisión dramática, sino algo conversado, lógico. Yo tenía miedo, lo admito. Compartir mi espacio, mis rutinas, mi independencia, me parecía arriesgado, pero también sabía que era el paso necesario si queríamos crecer. Y con Javier, lo lógico también se sentía correcto. Encontramos un departamento pequeño en un barrio tranquilo, con árboles en las aceras y una panadería en la esquina cuyo olor a pan recién hecho nos despertaba cada mañana. Recuerdo la primera noche que dormimos allí, no teníamos muebles, solo un colchón en el suelo y cajas alrededor. Javier me abrazó y me dijo, no importa cuánto tengamos, Andrea, mientras estemos juntos, todo se puede construir. Esa noche le creí por completo, y durante años fue cierto. Vivir juntos, claro, trajo fricciones. Yo era obsesiva con el orden, el más relajado. Yo necesitaba planear todo, él improvisaba sin estresarse. Con el tiempo encontramos un equilibrio, yo aprendí a soltar un poco el control, y él aprendió a respetar mis espacios. Nos convertimos en una pareja funcional, de esas que no necesitan demostrarse amor a cada segundo porque lo viven en lo cotidiano. Nuestra boda también fue sencilla. No buscábamos una gran ceremonia. Elegimos algo íntimo, una casa de campo, flores blancas, música suave y solo los más cercanos, unas 40 personas. Yo llevaba un vestido marfil sencillo, él, un traje gris que le quedaba impecable. Nos casamos bajo un árbol enorme, con el viento moviendo las ramas como fondo. Recuerdo cada detalle, el aroma de las flores, la voz temblorosa de Javier al decir sus votos, la presión de las manos de mi madre llenas de orgullo, las lágrimas discretas de mis amigas. Nunca me había sentido tan plena. Nuestra luna de miel fue en un pequeño pueblo costero. Nada lujoso, pero perfecto. Caminábamos por la playa al amanecer, comíamos en restaurantes locales, hablábamos de formar una familia. Yo, que siempre había tenido miedo de perder mi independencia, descubrí que el amor también podía sentirse como libertad. Los primeros años de matrimonio transcurrieron sin sobresaltos. Compartíamos metas, sueños, responsabilidades. Javier trabajaba en una empresa de logística, yo había sido ascendida en la misma firma donde lo conocí, lo que mejoró nuestra situación económica. Pagamos deudas, empezamos a ahorrar y a pensar en comprar nuestra propia casa. Pero lo que más recuerdo de esos años no fueron las metas alcanzadas, ni los viajes ni el dinero. Fue la mirada de Javier al final del día, cuando regresábamos cansados pero juntos. Una mirada tranquila, sin reproches ni exigencias, solo agradecimiento. Tiempo después, quedé embarazada. No lo planeamos, pero tampoco nos tomó por sorpresa. Cuando le di la noticia, Javier me abrazó con tanta fuerza que sentí que el mundo entero cabía en ese momento. Me prometió que sería el mejor padre del mundo, y cumplió. Fue a cada ecografía, preparó la habitación de la bebé, aprendió a cambiar pañales y a levantarse de madrugada sin que yo se lo pidiera. La llegada de nuestra hija lo transformó todo. Nos volvió más responsables, más unidos, más humanos. Durante años nuestra casa estuvo llena de risas, dibujos pegados en el refrigerador y el ruido constante de la vida en movimiento. Verlo con nuestra hija en brazos me hacía pensar, este es el hombre con el que siempre soñé. Y sin embargo, yo también fui cambiando sin darme cuenta. Dejé de ser solo esposa, madre y profesional. Me convertí en una mujer agotada, exigida en todos los frentes. Quería demostrar que aún podía ser más, que no me había quedado estancada. El amor de Javier bastaba para mi corazón, pero no para ese ego silencioso que empezaba a buscar reconocimiento. Con el tiempo, la rutina comenzó a pesarnos. Las conversaciones se hicieron más cortas, las risas más escasas, los besos más mecánicos. No era falta de amor, era cansancio. Javier se ocupaba de la casa, de nuestra hija, del trabajo, de todo. Funcionábamos como un equipo, pero ya no como dos almas conectadas. Cuando regresé al trabajo después de la maternidad, sentí que algo dentro de mí se reactivaba. Volvía a sentirme viva, útil, desafiada. Volvía a ser Andrea, no solo madre o esposa.
Lo que no sabía era que esa sensación sería el principio del fin. Volver al trabajo después de más de una década dedicada casi por completo a mi hija fue extraño. Por un lado, me sentía emocionada, con ganas de reconectar con esa parte de mí que había quedado en pausa. Por otro, me invadía la sensación de estar fuera de lugar. El mundo laboral había cambiado, los sistemas eran distintos, las formas de comunicación también. Yo ya no era la joven brillante que había empezado con tantas expectativas, sino una mujer con ojeras, responsabilidades y un miedo silencioso a no estar a la altura. Javier me apoyó desde el primer día. Recuerdo que la noche anterior a mi regreso, me dejó una nota en la mesa de la cocina. Decía, a veces olvidarás lo increíble que eres, pero yo no. Vas a hacerlo bien, como siempre. La leí y lloré. No de tristeza, sino de gratitud por su forma sencilla y constante de amarme. Mi primer día fue un caos. Todo era nuevo, confuso. Y fue ahí, en medio de ese torbellino, cuando conocí a Tomás. Tenía esa facilidad que algunos poseen, parecía saberlo todo sin esfuerzo. Sonrisa fácil, una seguridad tranquila que no necesitaba presumir. Era amable, paciente, y lograba que cualquiera se sintiera cómodo a su lado. Cuando me lo presentaron, me saludó con una ligera sonrisa. Así que tú eres Andrea, la nueva incorporación. Me contaron que traes experiencia. Tranquila, si necesitas ayuda con el sistema, yo te echo una mano. Y así fue. Durante los primeros días se convirtió en mi guía informal. Me explicaba procesos, me enseñaba atajos, me invitaba a almorzar con el grupo. Yo estaba agradecida, y poco a poco empecé a confiar en él sin reservas. No era solo su amabilidad, había algo más. Tenía esa forma de escuchar sin juzgar, de hacer preguntas aparentemente inofensivas que, sin darme cuenta, me dejaban expuesta. Las semanas pasaron y la rutina se volvió más llevadera gracias a su compañía. Al principio hablábamos solo de trabajo, pero pronto las conversaciones se expandieron, libros, música, series, hasta temas familiares. Me confesó que estaba soltero, que había terminado una relación larga que no acabó bien, y que prefería no atarse a nada por el momento. Yo, sin quererlo, comencé a reír más en la oficina, a arreglarme un poco más cada mañana, a sentir ese cosquilleo adolescente que creía olvidado. No era amor, al menos no todavía, era la sensación de volver a ser vista como mujer después de tantos años en los que mi identidad giraba en torno a ser madre y esposa. Cada tarde, al llegar a casa, Javier me recibía con su sonrisa cansada. La cena, las tareas de nuestra hija, las conversaciones rutinarias, todo seguía igual. Pero dentro de mí algo se agitaba. No porque Javier no me quisiera, sino porque había empezado a acostumbrarme a recibir esa emoción desde otro lugar. El simple hecho de ver el nombre de Tomás en la pantalla de mi teléfono bastaba para que sintiera un impulso, una chispa que poco a poco se volvió adictiva. Un día, después de una reunión estresante, me invitó a tomar un café fuera de la oficina. No era la primera vez, pero esa tarde todo se sintió distinto. Conversamos sobre trivialidades hasta que, de pronto, me dijo: Eres increíble, Andrea. No entiendo cómo alguien podría no ver lo que vales. Reí nerviosa, desvié la mirada, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza el resto del día y de la noche. En casa, Javier notó que algo había cambiado. Me preguntó si estaba bien, si el trabajo me estaba agobiando. Le mentí. Le dije que era solo cuestión de acostumbrarme al nuevo ritmo. Y él, confiado como siempre, me creyó. Esa noche, mientras me duchaba, me descubrí borrando un mensaje de Tomás. No decía nada comprometedor, solo descansa, te lo mereces. Pero el simple hecho de eliminarlo me heló la sangre. Era la prueba de que, en algún rincón de mi mente, yo sabía que no estaba bien. Me prometí a mí misma mantener la distancia. Pero bastaba con verlo para que cualquier resolución se desmoronara. Empezamos a pasar más tiempo juntos bajo la excusa de proyectos urgentes. Compartíamos confidencias, risas, silencios llenos de tensión. En casa, mi hija también lo notó. Un día, con esa sinceridad brutal de los adolescentes, me preguntó: ¿te estás peleando con papá? ¿O no? Claro que no, ¿por qué lo dices? Respondí tratando de sonar natural. No sé, ya no se ríen tanto como antes. Su comentario me golpeó más de lo que esperaba, porque era cierto. Javier y yo ya no reíamos como antes. Nuestras charlas se habían reducido a horarios, compras, tareas. La conexión seguía ahí, pero enterrada bajo capas de rutina y cansancio que ninguno parecía tener fuerzas para romper. Con Tomás, en cambio, había emoción. No habíamos cruzado ninguna línea física, pero emocionalmente yo ya estaba lejos. Y lo peor es que lo sabía. Sabía que estaba jugando con fuego, y aún así no podía detenerme. Una tarde, al salir de la oficina, Tomás me acompañó hasta el estacionamiento. La conversación fue trivial, casi irrelevante, pero al despedirnos me tomó de la mano unos segundos. Bastó ese gesto mínimo para que todo lo demás dejara de importar. Esa noche me costó dormir. Sentía que estaba caminando en la cuerda floja, y aún así no retrocedía. Poco después, un día gris y lluvioso, recibí un mensaje suyo en la mañana: no soporto verte así, Andrea. Necesitamos hablar fuera del trabajo. Te espero después de la oficina. Dudé. Hubo una parte de mí, pequeña pero consciente, que me rogaba ir a casa, preparar la cena, abrazar a Javier y a mi hija como siempre. Pero apagué esa voz. Cuando llegué al estacionamiento,
Tomás ya me esperaba. Su coche gris parecía confundirse con el cielo encapotado. Apenas hablamos. Subí y nos dirigimos a un hotel discreto, lejos del centro. Recuerdo cómo me temblaban las manos, cómo sentía el corazón latiendo en mis oídos. Y aún así, no me detuve. La habitación olía a desinfectante y madera vieja. Las luces eran amarillas, cálidas, casi íntimas. Nos quedamos de pie frente a frente, en silencio, hasta que crucé la línea. No fue un momento heroico ni apasionado. Fue torpe, vacío, triste. El acto desesperado de una mujer que, sin entender por qué, eligió romper lo único intacto que tenía. Después, silencio. Un silencio espeso, incómodo. Tomás me miró con una mezcla de ternura y culpa. No sé si esto fue lo correcto, susurró. Yo también lo sabía, no lo era. Me vestí despacio, con dedos torpes. Miré el teléfono, 5 llamadas perdidas de Javier. Sentí el estómago caerme a los pies. Contesté con la voz temblorosa. Sí. Del otro lado, su voz sonó fría, contenida. ¿Dónde estás, Andrea? Mentí. Dije que estaba terminando un asunto en la oficina. Entonces lo escuché decir algo que me heló la sangre. En el Hotel Rebus. El silencio que siguió fue más brutal que cualquier grito. Yo me quedé sin aire. Javier volvió a hablar, con la voz quebrada. Te vi entrar. No necesito que digas nada más. El teléfono se me resbaló de las manos. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la pared. Tomás entendió de inmediato. No dijo nada. Bajó la mirada. Yo corrí. Ni recuerdo cómo llegué a casa. Cuando abrí la puerta, Javier ya no estaba. Solo encontré una maleta a medio empacar y una carta sobre la mesa. La leí con los ojos nublados. No sé quién eres. No sé en qué momento dejaste de ser la mujer con la que soñaba envejecer, pero lo que vi hoy no puedo olvidarlo. No puedo seguir al lado de quien destruyó lo mejor que teníamos. Adiós. Me desplomé en el suelo. Grité, lloré hasta que el cuerpo me dolió. Le pedí perdón a un vacío que no me respondía. Más tarde llegó mi hija. Al verme así, entendió demasiado sin que yo dijera una sola palabra. No preguntó nada. Solo se encerró en su cuarto. Su silencio me destrozó más que cualquier reproche. Los días siguientes fueron un infierno. Javier no volvió. No contestaba mis llamadas ni mis mensajes. Yo me arrastraba entre súplicas que se perdían en la nada. Hasta que un día llegó el sobrefrío, impersonal, los papeles del divorcio. Firmarlos fue como morir lentamente, sabiendo que era justo, que había destruido algo que jamás podría recomponerse. De Tomás no volví a saber nada. Pidió un traslado poco después y, en el fondo, lo agradecí. Verlo solo habría sido un recordatorio insoportable de lo que me había convertido. Hoy, cuando vuelvo a casa después del trabajo, lo que me recibe es un silencio espeso. Donde antes hubo risas, conversaciones, la vida misma, ahora solo quedan ecos. La mesa del comedor ya no tiene dibujos pegados con cinta, el pasillo no suena a pasos corriendo, y la sala no guarda el olor a café recién hecho que Javier solía preparar. Mi hija apenas me habla. Su forma de mirarme cambió, ya no hay ternura ni complicidad, solo una distancia dolorosa que me recuerda cada día la magnitud de lo que hice. Javier, cuando nos cruzamos por asuntos de nuestra hija, no me dirige más que palabras necesarias, secas, sin emoción. Es como si ya no existiera para él. Vivo con el peso de mis decisiones, con el recuerdo punzante de cómo destruí lo que más amaba. A veces, en medio de la noche, me despierto esperando escuchar la respiración tranquila de Javier a mi lado, y me encuentro sola. Otras veces creo escuchar la risa de mi hija cuando era pequeña, y el silencio que sigue me atraviesa como un cuchillo. No hay día que no piense en todo lo que perdí. No fue solo un matrimonio, ni una familia. Perdí la confianza de quienes más me quisieron, perdí la versión de mí misma que alguna vez soñó con ser fuerte, estable, fiel a sus principios. Hoy camino entre recuerdos como si fueran ruinas de una ciudad que yo misma incendié. No justifico lo que hice. Sé que no hay excusa posible. Puedo hablar de cansancio, de rutina, de ego herido, de la necesidad absurda de sentirme vista. Pero nada de eso borra el hecho de que crucé una línea que no debía cruzar, y que lo hice consciente, aún sabiendo lo que estaba en juego. A veces me sorprendo buscando su mirada en lugares comunes, esperando que Javier, aunque sea por un instante, vuelva a verme como antes. Pero no ocurre. Lo que queda es su silencio, su indiferencia, y la certeza de que el amor más grande que tuve ya no volverá. Mi castigo es seguir viviendo aquí, entre las paredes que fueron testigo de nuestra historia, recordando cada gesto, cada palabra, cada promesa rota. No necesito que nadie me juzgue, ya lo hago yo cada vez que me miro al espejo. Perdí mi familia por una traición que no merecía perdón. Y lo más cruel es que, aunque me duela reconocerlo, sé que yo misma fui quien abrió la puerta al vacío en el que ahora vivo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.